¿vale? Y hoy tenemos, pues eso, lo estamos hablando, ¿no? Con la presidenta de esclerosis múltiple y con Félix, ¿vale? Félix Bravo González, que es el que nos va a dar la sesión. Agradecemos mucho el poder contar con aprender a vivir otra enfermedad, porque estamos acostumbrados al Alzheimer y recordáis que esto estaba dentro de vivir, conocer otras demencias y enfermedades neurodegenerativas, y en este caso es la esclerosis múltiple, ¿vale? El que nos va a acompañar, Félix, doctor por la Universidad de Granada, licenciado en Ciencias Políticas, Sociología y licenciado en Antropología Social y Cultural. Ha participado en muchos proyectos de innovación docente de la Universidad de Granada y colaborado en muchos congresos y jornadas en los colegios oficiales, etcétera. Forma parte de la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Esclerosis Múltiple de Andalucía y de la Asociación Granadina de Esclerosis Múltiple. Colabora en muchos artículos para los familiares, en manuales, en guías, formador de la Escuela de Pacientes, y algo que le damos mucho valor en la Confederación, lo sabéis, que ha sido cuidador familiar de su esposa con esclerosis múltiple desde el año 2003 hasta que, por desgracia, falleció el 30 de junio del 24. Y por eso también el hombre, el pobre, no tenía problema en hacer el seminario a los pocos días, y también fue uno de los motivos de decir, Félix, no es necesario, vamos a dejarlo un poco para después, y ya también tú estás con más ganas, ¿no? ¿Por qué nos parecía interesante este seminario? Bueno, porque es una enfermedad como habéis visto en el cartel, afecta también al sistema nervioso central, que se le llama la enfermedad de las 1000 caras, que aparece en gente joven, habitualmente entre 20 y 40 años, y que es muy habitual que haya problemas cognitivos, principalmente problemas en la memoria, en el aprendizaje, la atención, la concentración. Entonces, bueno, muchas veces en las asociaciones nos puede aparecer gente con otra patología y no debemos de dejar de atenderles, porque aunque no les atendamos como Alzheimer, sí podemos atenderles con el deterioro cognitivo que presentan, ¿no? Que es un poco lo que hemos hablado ya muchas veces, ¿no? De que aunque somos asociación de Alzheimer, todos los recursos que tenemos de terapia no farmacológica valen para cualquier tipo de deterioro cognitivo. Y como hablamos de enfermedades neurodegenerativas, y como bien decía la presidenta Águeda, por desgracia el conocimiento que tenemos juntos todos es escaso, porque bueno, pues eso son cosas raras, organizar ese tipo de eventos así. Pues bueno, que sepan ellos que tienen a su disposición 124 entidades que cuando necesiten algo de terapia no farmacológica o otro tipo de atención a cuidadores y demás, bueno, pues hay problemáticas muy similares. Así que sin más, Félix, todas tuyas. Muchas gracias, Roberto. Nada, hijo. Cuando has hecho la presentación me ha agobiado un poco. Bueno, Digo, menos mal que eso ya lo he hecho, que no lo tengo que hacer, porque, bueno, ahora me dedico a otras cosas. Y en la presentación aún conservo dentro de los créditos el de cuidador familiar, porque cuando empecé a hacerla, evidentemente, mi esposa todavía estaba conmigo y no he querido quitarlo. Ya a partir de ahora en los créditos no figurará cuidador, aunque se puede decir que he cerrado el ciclo de los cuidados, porque bueno, el final del cuidado es ver desaparecer a la persona a la que atiende. pues yo Muy no lo bien. quitaría, Félix. Yo ¿Qué? yo no lo quitaría porque sigue siendo cuidador. Sí, bueno, esto dicen que el que tiene una profesión muere con ella, ¿no? Aunque se Por jubile. eso, por Bueno, eso, por eso. Pero bueno, también eres libre, eres libre. cabe esa posibilidad. Lo pienso, lo Venga, pensaré. venga, venga. Adelante. Muy bien. Voy a compartir pantalla. Y estamos. Ahora. Muy bien. Tengo que pediros disculpas por el color de presentación, pero es que el naranja es el color internacional de la esclerosis múltiple. Así que, bueno,
Voy a editar pronto esa pantalla porque lo que pone ya lo hemos tocado. La exposición la he titulado Pérdidas funcionales cognitivas, personas afectadas de esclerosis múltiple y sus familiares cuidadores, porque al final, bueno, hago algunas recomendaciones o algunas reflexiones sobre los cuidados familiares. Bien, como entiendo que no todo el mundo en fin, está introducido en lo que es la enfermedad, voy a dar una pincelada, en fin, voy a hablar para que se entienda que cuando posteriormente hablemos del deterioro cognitivo en personas con esclerosis, entendamos que hay un montón de síntomas que se van sumando y que son preexistentes al desarrollo del deterioro cognitivo. Quiere decir que no va sobre una persona sana, sino que ya tiene una patología de base bastante complicada. Bueno, pues eso, a modo de introducción diremos que la esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria del sistema nervioso central que se produce por el ataque del propio sistema inmunológico, el mito de Acteón, ¿no? Los perros que devoran a su dueño, ¿por qué no lo reconocen? En este caso, de una manera muy gráfica, podemos decir que una persona con esclerosis múltiple pues, tiene normalmente interrupción en la velocidad de transmisión de los impulsos nerviosos porque biológicamente los axones son atacados y pierden la consistencia de la mielina, con lo que al final, bueno, pues el impulso nervioso no se transmite con normalidad. Algunas pinceladas que podemos dar, unas características, las más llamativas de la esclerosis, que es incurable, todos los tratamientos son paliativos, no hay ninguno curativo, que es neurodegenerativa, por lo que podemos afirmar que cualquier Perdona, tiempo Félix, pasado... Sí. no nos están pasando las diapositivas, probablemente porque no estás compartiendo lo que es la propia presentación. Cuando le das a compartir pantalla, te Sí, aparecerán varias opciones. sí, Tienes que buscar la que se vea la diapositiva completa. sí. Vamos a ver, a ver. Dejo de compartir e inicio Eh, otra vez. Ahora iniciamos otra vez y en principio Ujú. debería aparecer lo que es la pantalla de PowerPoint con el Sí, menú aquí a la izquierda y debería aparecer sí. en otro lado lo que es la presentación en sí. Aquí. Vamos a ver. Nos sigue apareciendo lo mismo. ¿Tienes una única pantalla quizá o tienes dos monitores juntos? No, no, tengo una única pantalla. Vale, pues O Pero darle, o darle a la presentación, a la parte ahora de abajo. está marcado, Roberto. ¿Está marcado? Sí, ujú, me pone que estoy compartiendo la pantalla, ¿eh? sí, lo que Sí, pasa es pero que lo que nos solo estás vemos la compartiendo, portada. claro, Sí. Solo te vemos la primera diapositiva de momento, la naranja. tú estás Bien, en la exacto, no ha pantalla grande. pasado. Ah, que no has pasado ninguna. No, no, sí, sí, he pasado, digo, que no Ah, se refleja. no, 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 no se refleja, ¿no? porque Félix, la estás pasando, que se te ve la pantalla ahora. Ahora, ahora Ahora sí, ha sí. Ahora, enganchado. Perfecto. ¿se ve ahora? Ahora Ahora sí. sí, Felipe. Ahora va cambiando, ¿no? Sí, Sí, Vale, perfecto. Bueno, pues venga, nos hemos adelante. saltado esta. Esa no la habéis visto, ¿no? no. Es que es muy gracioso lo del enchufe que se desconecta, por eso quería que la vierais. Bueno, proseguimos tras esta incidencia técnica. Muy bien. Pues como comentaba, algunas de las características, incurabilidad neurodegenerativa y altamente discapacitante, es una enfermedad feminizada. Tiene distintas ratios dependiendo del país de referencia y vamos a ver los datos epidemiológicos a continuación, cómo afecta en España a mujeres y a hombres. No es contagiosa ni hereditaria, pero sí es de transmisión genética. Y por último, bueno, pues podemos afirmar que quiebra los modelos clásicos de cuidado, tanto en el género como en el generacional. Yo soy partidario de la opinión que cuando una enfermedad es feminizada, los cuidados se masculinizan. Y en este caso, como son jóvenes los afectados por la enfermedad, son cuidados normalmente por sus ascendientes, es decir, por sus mayores o en el caso, en fin, más habitual, por sus coetáneos, por sus cónyuges, ¿no? Con respecto a la epidemiología, en el documento que se recoge como Atlas Mundial de la Esclerosis Múltiple, el último volcado de datos fue en el año 2020 y el inicial fue en el año 2013. Hemos visto que en 7 años ha habido una evolución bastante negativa. Y bueno,
En total en el mundo hay 2.800.000 personas afectadas y, curiosamente, la tercera parte de ellas residen en Estados Unidos. En España, en el año 2020, teníamos algo más de 58.500, pero con una incidencia de 1.900 casos nuevos cada año, podemos afirmar que ahora mismo en España podemos rondar los 65.000 pacientes de esclerosis múltiple. En 7 años la prevalencia se ha incrementado considerablemente. En 2013 dábamos 100 casos por cada 100.000 y aquí estamos arrojando ya 123 casos cada 100.000 habitantes. Y quizás el dato para mí más negativo es la edad de diagnóstico. La edad media de diagnóstico en 2013 era de 34,9. Ahora estamos en 32 años, es decir, va descendiendo considerablemente la edad media de diagnóstico. Y en cuanto a la ratio mujer-hombre, en España hay 68 mujeres afectadas por cada 32 varones, quiere decir algo más de un 2:1. Me gusta citar al doctor Xavier Montalbán porque es muy claro, muy sencillo, sin embargo es un referente dentro de esclerosis múltiple en España, y cuando se le preguntó en una entrevista que le hicieron que cuál era la principal característica de la esclerosis múltiple, él se refirió a ella con una sola palabra: heterogeneidad. Entonces, bueno, pues para apuntar que si alguien busca patrones en esclerosis múltiple, pues pensamos que no está siguiendo el camino adecuado. Aquí reflejo algunos de los síntomas, dejo que los lean, pero voy a citarlos de manera muy amplia. Existen unos síntomas generales, comunes además a otras enfermedades, como son la fatiga y el dolor, y luego existen problemas físicos, problemas psicológicos y cognitivos, y por supuesto problemas sensoriales. ¿Qué ocurre? Que cuando una persona con 32 años o parecida acude a los servicios sanitarios diciendo que padece uno de estos síntomas que hemos visto o varios de ellos, pues bueno, no nos concuerda la gravedad de los síntomas o el número de síntomas que padece y la edad que tiene. Entonces, lo primero que tiene que ganar el paciente con esclerosis múltiple es quizás la credibilidad del personal sanitario que le atiende. ¿Por qué? Porque se ha llegado a llamar la esclerosis múltiple enfermedad de mentirosos, por pensar que ocultamos, mentimos o exageramos. Bueno, desde que tenemos un síntoma tenemos la enfermedad. Lo que ocurre es que no tiene nombre. Entonces, quizás la mayor premura que hay, en fin, lo que nos corre más prisa, quizás el diagnóstico. Hay estudios sobre la latencia en el diagnóstico de la enfermedad, o sea, el retraso en diagnosticar la enfermedad. Y tenemos que tener en cuenta que una enfermedad sin nombre es una enfermedad que va libre. En el caso de la esclerosis, va progresando en la evolución porque no tiene tratamiento y, por supuesto, vamos avanzando devocadamente hacia una discapacidad y situación de dependencia. A eso lo solemos llamar la travesía por el desierto. Tengo síntomas, pero no tengo nombre de lo que padezco, por lo que no soy candidato a tratamiento. Lo principal es obtener nombre para tener un tratamiento farmacológico, y el arsenal terapéutico ahora mismo que tenemos parece que es suficiente, articulado en 2 líneas. Una primera, y ante bueno, la ineficacia o incluso el perjuicio que puede ocasionar una medicación, pues, hay otros de repuesto para seguir por el procedimiento de ensayo y error, ¿no? La rehabilitación física, cognitiva y psicológica en nuestro sistema andaluz de salud parece que no hay consenso en cuanto al beneficio que puede ocasionar en el paciente con esclerosis. Entonces, bueno, nuestras asociaciones son eminentemente asistenciales porque intentamos cubrir esos vacíos que ocasionan precisamente los servicios sanitarios públicos. Y en los casos que nos ocupan, observamos una notable evolución beneficiosa en todos los aspectos. Entonces, bueno, quizás más estudios, más evidencia científica y convencer a la sanidad pública de que tiene que poner el foco también en una rehabilitación general y permanente. Y, por supuesto, la atención social. En el momento en el que una enfermedad tan discapacitante como la esclerosis múltiple pues bueno, entra en nuestras vidas, evidentemente se produce una desigualdad de oportunidades en todo tipo de mercados. Lo que ocurre es que, bueno, con una atención social y unas certificaciones de discapacidad, de dependencia y demás, pues podemos obtener una igualación en esas desventajas que nos ocasiona la propia enfermedad. Bueno, en suma, tener un entorno general adecuado. ¿Y cómo nos adaptamos? Bueno, tenemos quizás los 2 polos de las conductas adaptativas y las no adaptativas. Si alguien no quiere cambiar nada para que todo siga igual, pensamos que está siguiendo el camino equivocado. Desgraciadamente, la inacción no va a producir el mismo efecto, teniendo una enfermedad que arrastrar. Pensamos que la conducta adaptativa quizás es la que emula el mito del gato pardiano, de para que todo siga igual es necesario que todo cambie. El prefijo que es más amigo de las personas con un padecimiento de esclerosis múltiple, pues es precisamente el re.
redefinir, repensar, reorganizar, reflexionar, en fin, revisar todo lo que va a ser la vida a partir de ese momento. Y hago alusión al estigma aquí, porque el estigma puede influir notablemente en fin, en la asunción de depresiones, de enfermedades, en fin, que pueden afectar, incluso pueden evolucionar más aceleradamente el deterioro cognitivo. Las personas con esclerosis son blancos, pueden ser blancos, potenciales del tema del estigma, que como sabemos no apunta a nada bueno, porque el estigma es siempre algo que se emplea para dañar a la otra persona, y siempre con un espíritu de menoscabo y desdoro. En el caso de esclerosis múltiple, es muy importante el caso del manejo de la información. Goffman fue un científico un sociólogo de los 60, empleando un poquito quizás una terminología de hace más de 50 años, pero bueno, pues por lo menos los conceptos me gusta a mí reproducirlos porque están bastante centrados, ¿no? Y nos dice que cuando una persona tiene una información que administrar, debe regularla porque potencialmente es una persona desacreditable, mientras que esa información la controle ella y dé una información a quién, cuánto, para qué, con qué objetivo, bueno, pues es dueña de lo más preciado que tiene, de su vida, ¿de acuerdo? Una persona maneja información, es desacreditable. Sin embargo, cuando la información se hace pública, entonces ya a partir de ahí solo puede manejar tensión social, porque la información está volcada. Esta información la tenemos que mirar siempre en términos de balance positivo o negativo, porque tiene que reflejar la productividad de esa información que trasladamos a los demás, porque tenemos que saber que estamos en un difícil equilibrio. Cuando se construye la ideología del estigma, siempre para justificar la inferioridad de los individuos que la poseen y además los peligros que representan para los demás. En la tipología, ya digo, con un mensaje, con un vocabulario que sea un poco de modé, pero sin embargo con unos contenidos muy actuales, tratan dentro de la tipología del estigma pues, los del cuerpo, los psicológicos, los cognitivos, los del carácter y los tribales, que son los que se refieren a la comunidad, a la sociedad. Las del cuerpo no hace falta describirlos mucho. Los efectos del carácter son los que vienen influidos por las características psicológicas y las cognitivas. Y los tribales son los que, al fin y al cabo, bueno, ya no vivimos en tribu, afortunadamente, por lo menos en España. Y entonces, al final, los tribales quedan reflejados en la familia, tanto nuclear como la familia extensa. ¿Qué ocurre? Que mientras que los dos primeros estigmas se pueden depositar a nivel individual, la persona con esclerosis tiene que tener mucho cuidado en el control de la información, porque puede perjudicar a su propia familia, ¿de acuerdo? Porque el estigma se puede hacer extensivo a su entorno. Entonces, en esclerosis múltiple podemos afirmar que somos candidatos al padecimiento de todos los estigmas. Y me voy a referir a las ayudas técnicas aquí porque son precisamente quizás por lo que se puede mediar la visibilización de la enfermedad. Si yo uso un bastón, evidentemente algo no va bien. Entonces ya estoy dando, quizás sin verbalizarla, estoy dando más información a la comunidad de lo que realmente quisiera en ese momento dar. Por eso la gente es muy reacia al empleo de las ayudas técnicas en un principio. Eso es lo que lo explica. Que está dando información de que tiene una patología concreta. Por eso, bueno, pues por no querer atraer la atención indeseada, hay resistencia al empleo inicial de las ayudas técnicas. Y cuando se hace muchas veces, se hace con el argumento de, al fin y al cabo, lo que estoy haciendo es transferir mis apoyos de una persona a un bastón, a una muleta. Bueno, antes iba cogido del brazo de mi hijo y ahora voy con un bastón. Pero hay mucha reticencia al empleo de las ayudas técnicas por eso, porque evidencian, visibilizan nuestra patología. Y por último, bueno, pues indicar que la silla de ruedas es la ayuda técnica maldita porque puede simbolizar el símbolo del fracaso total de la autonomía. A partir de ahí parece que te conviertes en algo menos humano. Y si nos parece mal, pues vamos a entrar ya en lo que es el deterioro cognitivo. Seguro que por lo simple que es la definición que he capturado, pues os va a parecer a todos mal. Pero tengo que tener un punto de partida y por su simpleza, pues me he anclado en ella. Entonces, por deterioro cognitivo entendemos las alteraciones de la memoria y de las funciones cerebrales superiores. Evidentemente, el cerebro es un órgano, como todos los demás, y con la edad pues, se va deteriorando, se va desgastando. ¿Qué ocurre? Pues lo que se llama la plasticidad neuronal
acaba por perderse. O sea, la capacidad de que el propio cerebro se repare o compense unas determinadas funciones que empiezan a no funcionar bien, pues entonces, bueno, al final nos va a conducir a que vamos a agotar esa reserva que tenemos de plasticidad neuronal y vamos a perder la capacidad que tenemos de reordenar otras funciones cerebrales. Por eso, sin que exista directamente ya apuntes de deterioro cognitivo, se recomienda que exista lo que llaman una estimulación cognitiva. Son acciones para las que no son necesarias el seguimiento de un profesional, pero bueno, se recomienda la lectura diaria, se recomienda también la realización de sudokus, sopas de letras, algún tipo de entrenamiento cognitivo en aparatos móviles, tablets, e incluso retomar los idiomas que tenemos empolvados o atrevernos con nuevos idiomas. Lo que tenemos que tener claro es que las capacidades funcionales cognitivas, aunque sean invisibles, sí tienen una clara afectación en la vida diaria y evidentemente tienen unas consecuencias sociales muy grandes. Desgraciadamente, bueno, la neuropsicología va a ser, por lo visto, la disciplina encargada de soportar el choque del deterioro cognitivo. Lo que ocurre es que, desgraciadamente, en nuestra atención del sistema sanitario público andaluz es casi inexistente. En un principio puse que era inexistente, pero un neuropsicólogo me corrigió y ha puesto la palabra casi. Bueno, invisible, como las propias pérdidas funcionales cognitivas, desgraciadamente. ¿Cuáles son los síntomas quizás más acusados dentro de las personas que padecen esclerosis múltiple? Bueno, pues quizás el síntoma de deterioro cognitivo más acusado es la disminución de la velocidad de procesamiento de la información. Lo que pasa es que más que a deterioro cognitivo está asociado a una evolución normal de la enfermedad, como ya habíamos visto. El tema de la transmisión de los impulsos nerviosos se ve alterada, se ve interrumpida. Entonces, algunas veces esto se separa y se dice, no, pero esto es propio de la afectación de la esclerosis. Lo que pasa es que cuando va creciendo de grado, entonces ya sí podemos pensar que cuando el enlentecimiento es, quizás si sale de lo habitual, podemos pensar que es un indicador de que está comenzando un deterioro cognitivo. En el caso de la alteración de la memoria y la dificultad de recuperación de recuerdos, bueno, hay distintas orientaciones. Hay algunos que piensan, algunos especialistas, dicen que la dificultad de recuperación de recuerdos no es independiente, sino que está vinculada a una alteración de memoria relacionada con la adquisición del recuerdo y la codificación del recuerdo, que no son problemas distintos, sino que son problemas que están desgraciadamente unidos. Y luego, el problema funcional atencional también está ligado a los dos anteriores, porque algunas veces lo que falla no es el recuerdo, la organización, la captura, la codificación, no, simplemente es que no ha habido intención de tener ese recuerdo porque la atención nuestra no estaba fijada en él. Luego también la fatiga cognitiva, lo que se llama la niebla mental, estas veces que, bueno, dicen, estoy embotado, no sé por qué, será el tiempo, será que hoy hay lluvia, será que, bueno, no he descansado lo suficiente. La fatiga cognitiva últimamente ya tiene una amplia aceptación como indicador de deterioro cognitivo. Y, por último, la alteración de las funciones ejecutivas. Eso lo voy a tratar un poquito más en detalle porque no es un síntoma en concreto, sino es un paquete de síntomas bastante complejo y además con bastante incidencia en nuestra vida diaria. Algunos datos sobre las funciones ejecutivas, pues quizás el más importante es que entre el 10 y el 20% de los pacientes que la padecen, de personas con esclerosis múltiple padecen alteraciones en las funciones cognitivas, entendidas como las responsables de la autorregulación de la conducta, de la inhibición de las respuestas, de la formación de conceptos, de la toma de decisiones, de razonamiento abstracto y de la secuenciación de acciones. He capturado solamente quizás las 5 funciones ejecutivas más sobresalientes, las más relevantes, y las principales alteraciones que suelen presentar. En cuanto a la atención sostenida, la impersistencia, la inconstancia. En cuanto a la función ejecutiva de la inhibición de interferencia, la desorganización general de conducta en todos los órdenes. En cuanto a la planificación, el comportamiento errático. Evidentemente, esa es muy, muy marcada, porque si hay problemas de inteligencia abstracta a la hora de la prospección, la elaboración de agendas, de calendarización, temporalización, pues al final tenemos un comportamiento que parece que es espontáneo, pero realmente es errático. En cuanto a la función ejecutiva de la supervisión y control de la conducta, la desinhibición.
parece que los filtros de lo políticamente correcto pues, se evaporan. Y entonces, bueno, pues hay algunas, algunas en fin, manifestaciones que bueno, son chocantes, ¿no? Y por último, pues quizá la flexibilidad conceptual. Somos muy amigos de las rutinas, pero sin embargo fracasamos ante tareas nuevas, las novedosas. Nos dejaron muy claro las neuropsicólogas Iglesias y Conde en su podcast que la cognición no sirve para pensar, sirve para hacer. Y que además cuando tenemos algunos problemas, pues normalmente no se suelen compartir. Estamos hablando de personas jóvenes. Entonces, por vergüenza, no quieren manifestar sintomatología asociada a la vejez, entre otras, como pueden ser padecimientos de una demencia, aunque sea incipiente. Y además por temor al ninguneo, a la exclusión, bueno, tú como no estás bien, pues mejor que no te sientes con nosotros, bueno, pues no la hacen participar. Y cuando se trata de acciones duales, de tareas duales, parece que la motórica prevalece sobre la cognitiva, primero porque la motórica suele ser más amiga de la rutina y porque además requiere menos esfuerzo que la cognitiva. Bueno, pues la neuropsicología, como habíamos dicho, pues va a ser la responsable del freno, del tratamiento de los deterioros cognitivos, pero va a ser bueno, la que va a detectar los problemas y va a ser la responsable de mantener o mejorar el funcionamiento cognitivo a través de ejercicios, pruebas, test, todos jerarquizados. Y va a tratar fundamentalmente, va a trabajar sobre los temas de atención, de memoria, sectorialmente por separado, intentando buscar una independencia general, pero sectorialmente, acometerlo todo en base a un abordaje integral. En primera línea todo es bastante difícil. Normalmente pues se va trabajando quizás lo que más se mantiene para que prevalezca y para mantener esas capacidades. En cuanto a los testimonios, bueno, pues son argumentos muy socorridos. Cuando escuchamos a alguien con las siguientes manifestaciones, pues tenemos que pensar que hay algo, que posiblemente ya esté apuntando a un deterioro cognitivo incipiente. Estoy pensando una palabra y digo otra, me cuesta pensar, ¿eh? Pensar me cuesta mucho. Quiero realizar una tarea, pero mi cerebro encuentra excusas para no realizarla. Intentando externalizar la culpabilidad, ya le damos carácter de identidad propio a nuestro cerebro o a nuestra cabeza, como en el caso que nos ocupa. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fundamentalmente tenemos que evitar dos cosas. Una es la normalización social. Dice, no, esto le pasa a todo el mundo, bueno, no te preocupes, tampoco es tan importante. Bueno, ya mañana verás cómo ya se te ha quitado. Y luego la condescendencia paternalista. Es decir, bueno, no te preocupes, tú no te has explicado, pero yo te he entendido. No, no, simplemente con el gesto que me has hecho, yo ya, bueno, eso tampoco son conductas que ayuden mucho, cuando se está presentando ya alguna señal del deterioro cognitivo. He destacado solamente en dos reflexiones de la investigación doctoral en el que bueno, se pone de manifiesto la importancia que se le otorga al deterioro cognitivo. En este caso, la persona de la izquierda era profesional sanitaria, digo profesional sanitaria con responsabilidades de pacientes a cargo y que vio cómo se esfumaba su vida profesional en muy poco tiempo. Este fue uno de los casos de deterioro cognitivo muy precoz y además muy intenso. Pues, mi agilidad mental, la capacidad de análisis, la deducción, la rapidez, pues, le ha tocado lo que más quería, era su mente, lo que engloba realmente todo lo que se refiere a la cognición. Y en el caso del otro, era chico, Darío, era estudiante, y a él le daba igual andar, porque lo que quería era pensar y tener actividad mental. Bueno, entendemos que para un estudiante pues la cognición es una cosa fundamental, es de primer orden, pero él estaba dispuesto a sacrificar incluso su movilidad. Bueno, y si os parece, pues empezamos por los más pequeños, porque la esclerosis múltiple, que es una enfermedad neurodegenerativa, también hay pacientes en edades pediátricas. En este estudio que cito, hay dos márgenes muy amplios. El primero es que cifra la edad pediátrica hasta los 18 años y luego los porcentajes en una horquilla muy amplia entre el 2,5% y el 10%. Lo que pasa es que es un estudio internacional y bueno, la edad pediátrica no es igual, no es homogénea en los países y por supuesto eso es lo que arroja este intervalo tan amplio. En España nos aproximamos al 10% de pacientes menores de 18 años, aunque la edad pediátrica sea hasta los 14. Y no llega al 1% el diagnóstico en menores de 10 años. Bueno, es bastante. En el caso de los menores de 10 años hay un diagnóstico paritario en cuanto a sexo, a chicos-chicas, que como vemos en la adultez, pues no es igual porque ya las mujeres empiezan a despegarse con ratios más intensas.
Y luego, cabe destacar que para que podamos valorar el impacto de la enfermedad en los pequeños, los síntomas más comunes en pacientes en edad pediátrica es la fatiga y las alteraciones cognitivas. Bueno, señalar que el 30% de estos niños, niños y niñas, ya presentan síntomas de deterioro cognitivo como son deficiencias de la memoria, una atención compleja, baja velocidad de procesamiento y, por supuesto, ocasionales dificultades en el lenguaje. ¿Qué ocurre? Como veremos, los datos de demostración de deterioro cognitivo en pequeños es mayor que en personas adultas. Bueno, luego veremos ya las cifras. Pero lo que sí podemos decir es que las dos actividades principales que tienen los niños son el juego y el aprendizaje. Pues si estamos tocando la fatiga y la cognición, pues directamente los estamos desubicando. Estamos ante niños que no pueden jugar porque se cansan y a niños que no pueden hacer las tareas porque la fatiga cognitiva pues les lleva al abandono. Entonces, bueno, eso lo que hace es añadir un problema muy importante para la integración y la socialización de la infancia y de la preadolescencia en general. ¿La calidad de vida con qué se relaciona? Pues con síntomas depresivos, era de esperar, y también, ¡hala! ¿Qué he hecho? Perdón. Pues en principio cerrar la... Ahora. ¿Ha vuelto? Sí, Ha vuelto, ¿no? sí, sí. Bien. ¿Ya? Sí, ¿no? Vale. Bueno, pues sí se relaciona con los síntomas depresivos y con el rendimiento cognitivo. Sin embargo, una cosa que nos ha sorprendido es que no se relaciona con factores clínicos ni con el tiempo de evolución. Con lo que prácticamente la calidad de vida podemos decir que se relaciona más con la adaptación a la propia enfermedad que con la discapacidad. Bueno, y aquí entramos con el doctor Ramión, que en su podcast dejó muchas cosas claras. De entrada, nos dijo que existía notable discrepancia entre la definición o la aceptación de afectación cognitiva y deterioro cognitivo y, evidentemente, con su posterior evaluación. Que también existía una gran diversidad de test, pruebas y demás que hacían que, bueno, que la selección no fuera homogénea y que la evaluación, la valoración se guiaba más que nada por los test que se empleaban y también por el desacuerdo que había en cuanto al grado de afectación en las actividades de la vida diaria. Y algunos datos estadísticos que nos aporta el mismo doctor, que bueno, es rara la demencia severa. Es el tercer síntoma referido por las personas afectadas de esclerosis múltiple, o sea, el síntoma de creer que padecen deterioro cognitivo. Y sin embargo, es el segundo, tras la fatiga, por el desempeño de la actividad laboral. El 20% de los pacientes presentan alteraciones en los test cognitivos solo en sus fases iniciales. O sea, la quinta parte de ellos ya inicialmente presentan alguna anomalía. Y entre el 45 y 65% de los pacientes acaban desarrollando afectaciones cognitivas, pero señalo leves o moderadas. Y entre el 50 y el 80% de los pacientes, tras 10 años de evolución de la enfermedad, tienen que abandonar la actividad laboral, pero frecuentemente es debido al deterioro cognitivo. Es muy simpático el doctor Ramiro cuando dijo, tengo que dar una mala noticia y yo solo voy a transmitir esta mala noticia con respecto a los tratamientos farmacológicos ineficientes. Y lo explicó. Bueno, os transmito que la evidencia con los resultados bueno, son poco comparables. No hay estudios específicos para esclerosis múltiple y los tratamientos concretos para la esclerosis múltiple, inmunosupresores, inmunodepresores y demás, no han demostrado una influencia en el deterioro cognitivo, aunque algunos apuntan un posible efecto beneficioso, pero por el simple hecho de que bueno, al impedir una atrofia cerebral prematura, pues consigue que los brotes se distancien, que entren con menos intensidad, que la discapacidad progrese más lentamente, y eso lo considera, bueno, pues un efecto beneficioso también para el deterioro cognitivo. Lo que es bueno en general para la enfermedad, también es bueno para sus síntomas individuales. Y luego, bueno, también revelar que el tratamiento para tratar el deterioro cognitivo en otras enfermedades neurodegenerativas pues, no son eficaces para la esclerosis múltiple. Alzheimer, Parkinson y demás no son eficaces para la esclerosis múltiple. Muy bien. Por lo visto, sí se ha revelado bueno, con cierta capacidad para estabilizar o enlentecer el deterioro cognitivo es la rehabilitación cognitiva, a cargo, por supuesto, de la neuropsicología.
No obstante, hay programas que han resultado contradictorios, unos que muestran que hay beneficios, otros que muestran que no existe beneficio. Las metodologías son distintas, hay diferentes variables. El número reducido de pacientes hace que, bueno, los estudios que se realizan tengan poca relevancia, tengan poca significación. Y luego, además, que bueno, la adherencia a estos tratamientos también es variable, que se fundamenta en la edad y en los estímulos, que evidentemente la esclerosis múltiple, tenemos desde esclerosis múltiple infantil hasta mayores de 65 años, evidentemente, ni la edad es igual ni los estímulos tampoco. Aunque la rehabilitación, los tratamientos de rehabilitación cognitiva han de estar, por supuesto, centrados en los propios pacientes, porque hay que potenciar al máximo las capacidades preservadas en busca de, bueno, el mantenimiento de una independencia integral, una independencia general. No hay que olvidar al cuidador, en este caso el cuidador principal, fundamental, porque es fuente de información, porque es también el soporte sobre el que se va, en fin, a materializar casi toda la terapia. Y luego también porque va a ser la correa de transmisión que va a llevar a cabo los consejos necesarios para controlar un poco el deterioro cognitivo que se hace ya en casa, sin intervención profesional. También se le pueden sugerir a él las estrategias de afrontamiento del propio paciente con deterioro cognitivo y, por supuesto, en un momento dado, pues también puede favorecer el incremento del tiempo libre para ocio o para respiro. Hay un reconocimiento tácito de que existe un infradiagnóstico en el deterioro cognitivo en esclerosis múltiple. La principal causa es que poca evidencia de afectación inicial, ya hemos visto que era un 20% y además con expresiones leves. Luego también porque bueno, el lenguaje y las habilidades sociales están poco influidos, están poco afectados. Porque hay tendencia en algunas ocasiones a creer que son quejas subjetivas y temporales. Porque algunas veces se oculta y porque también incluso en el ámbito facultativo se reconoce que está poco explorado científicamente. O sea, algunas veces los pacientes no manifiestan las pinceladas que tienen de deterioro, del inicio del deterioro cognitivo, y en otros casos incluso los facultativos preguntan por este tipo de deterioro. ¿Qué puede influir en el deterioro cognitivo de personas con esclerosis? Bueno, la depresión y la ansiedad están presentes. En concreto, la depresión, personas con esclerosis múltiple tienen un 1,7 de posibilidades más de generar la depresión que en comparación con otras enfermedades neurológicas. No digo en referencia a pacientes sin patología, sino con otras enfermedades neurológicas. O parece que la depresión tiene mucho interés en visitar nuestro colectivo. También la fatiga. Los trastornos del sueño tan comunes. Los trastornos psiquiátricos, patologías secundarias que cursan con la enfermedad y los tratamientos farmacológicos. En algunos casos se apuntan a los que están los medicamentos relacionados con los problemas, con los ansiolíticos y con los vesicales, con el tema de la incontinencia urinaria. Algunos apuntan, ¿no? Y, por otra parte, el deterioro cognitivo, ¿qué puede influir? ¿En qué puede influir? Bueno, fundamentalmente en las relaciones a todo nivel, relaciones tanto familiares como sociales y laborales. También influye en una relación muy íntima que tiene que haber entre médico-paciente, porque ese flujo de información se ve alterado. Primero, porque posiblemente la persona un deterioro cognitivo no sea capaz de expresar su situación adecuadamente y porque luego, ante los consejos, las recomendaciones o las indicaciones que le da el personal médico, pues no es capaz de llevarlas a cabo. También influye la toma de decisiones, evidentemente, y estamos tomando decisiones desde que nos levantamos, a ver qué vamos a desayunar, hasta qué tipo de hipoteca hacemos y variables fijas. O sea que, bueno, una alteración importante en la vida. La adherencia a los tratamientos, preferente los farmacológicos, estamos refiriéndonos aquí, y por supuesto en la valoración de la necesidad y la eficacia de que pueda tener una rehabilitación física y funcional en el curso de la enfermedad y del deterioro cognitivo. ¿Y los familiares cuidadores? ¿Qué tiene que ver en todo esto? Bueno, de entrada, resaltar, aunque es de común dominio, que cuáles son los costes para las personas cuidadoras familiares. ¿De acuerdo? Aquí no estamos metiendo a familiares profesionales. Reconocemos que un familiar cuidador no tiene contrato, no tiene sueldo y no tiene formación certificada. Pero normalmente tiene una experiencia, además tiene una formación en muchas ocasiones fruto de la vocación autodidacta que solemos tener,
Y bueno, resulta que de alguna manera compensamos nuestras otras carencias. Pero no obstante, para un familiar cuidador, los principales costes son la pérdida de disponibilidad de tiempo propio para ocio, la disminución de nuestra calidad de vida, las relaciones sociales, una merma considerable, y luego también la escasez de recursos de todo tipo, preferentemente de los financieros, luego los problemas de salud. Compartimos con las personas que atendemos la ansiedad y la depresión, pero el estrés y la sobrecarga parece que es una cosa que va exclusivamente en las funciones del cuidado. En cuanto a la sobrecarga, bueno, se hace un poquito de hincapié en que las hay objetivas, que son las derivadas de las experiencias negativas que tenemos en las tareas de cuidar, las subjetivas, que son las reacciones emocionales ante esas experiencias negativas que experimentamos al cuidar, y las adicionales, quiere decir, no están directamente relacionadas al cuidado, pero tienen una influencia notable. Generalmente en la base de la escasez de recursos, no solamente económicos y demás, sino también el escaso apoyo social que somos capaces de recabar. Y luego, bueno, la disminución del deterioro cognitivo parece que en cuanto a lo que podemos aportar los familiares cuidadores está muy relacionado con nuestra personalidad, con la interpretación que podemos hacer de la situación funcional de las personas que atendemos y, por supuesto, también en las estrategias de afrontamiento. Como decía antes, en el cuidador familiar, con el familiar cuidador, existe una dosis de compromiso que, bueno, los hace especiales. Se observa que un cuidador, ahí sí podemos hacer una diferenciación. Un cuidador profesional no los hay principales y secundarios, los hay de contrato por tantas horas para estas funciones. En el caso de los familiares, sí, parece que podemos hacer la distinción entre el que llaman primario o principal, que es el que normalmente ve más mermada su calidad de vida, y que no solamente es el que lleva quizás las tareas de cuidados más importantes o más intensas, sino también se encarga de organizar los cuidados, aunque no sea directamente el prestatario de dicho cuidado. Y entran en juego los cuidadores secundarios, que son los encargados de complementar al cuidador primario, y bueno, ostensiblemente tienen más calidad de vida, pero también sufren sus mermas. Cuando los cuidadores principales son cónyuges, se ha demostrado que el deterioro cognitivo progresa más lentamente. Pero quizás es porque las personas cuidadas perciban que hay, bueno, fruto de ese compromiso, ese proyecto de vida en común, bueno, pues que tienen más controlada la situación y que además, bueno, el compromiso ese que tienen hace que parece que se sientan más atendidas, más protegidas, y entonces pues, el deterioro cognitivo parece que se ve más atenuado. Cosa que no ocurre cuando los cuidados recaen sobre descendientes adultos, chicos, hijos e hijas. No se aprecia ese beneficio, o sea, no se aprecia perjuicio en el cuidado, pero no se aprecia el beneficio que aporta el cónyuge. ¿Por qué? Pues porque, bueno, de entrada, los descendientes hay distintos estilos de vida y porque las personas con deterioro cognitivo son capaces de ver el estrés, la depresión, la situación bueno, de angustia que pueden experimentar sus hijos en los cuidados, y además eso hace que la sensación de carga familiar se incremente también. Los niveles altos en el familiar cuidador de depresión, ansiedad y sufrimiento influyen negativamente, o sea, en el deterioro cognitivo de las personas que atendemos. Es un predictor del sesgo, del sesgo de deterioro, porque las calificaciones que hacemos normalmente no son puntuales. Perdón, no son exactas. Hay exageración normalmente en los estados de salud, hay sobrevaloración del sufrimiento, hay inexactitud en la descripción que hacemos de la calidad de vida que desarrolla la persona que atendemos. Y todo eso lo que nos lleva es que hay un fracaso en las intervenciones médicas, porque están llevados por unas premisas, por unos argumentos erróneos. Entonces, eso no solamente interviene negativamente en la salud del paciente, sino que además también interfiere negativamente en la progresión de la enfermedad. Avanzan la edad de nuestros pacientes, avanza la edad de nuestros cuidadores y tenemos una población importante de cuidadores de más de 65 años que puede compartir un deterioro cognitivo y también la depresión con las personas que atienden. Podemos demostrar que la prevalencia en cuidadores de personas con demencia ya más avanzada, no estamos hablando de leve o moderado, un 55% de ellas padecen depresión y un posible deterioro cognitivo en el 47% de los casos.
Curiosamente, cuando el cuidador es varón, lo que existe es un superior riesgo de deterioro cognitivo, y cuando son las mujeres las que cuidan, lo que desarrollan es un mayor riesgo para la depresión. Y bueno, el riesgo de deterioro cognitivo está asociado también a dos variables importantes. Una es el grado de escolarización y otra es la edad de inicio en el cuidado. Cuando el grado de escolarización es superior, el riesgo para desarrollar el deterioro cognitivo es inferior. Y cuando la edad de inicio es superior, también es superior el riesgo de padecer deterioro cognitivo. Pues estamos terminando. En esta diapositiva un llamado a que, bueno, se debe tener en cuenta también la edad de los familiares cuidadores, no solamente de los pacientes con esclerosis múltiple y deterioro cognitivo, porque también empiezan a desarrollar posibilidad de tener deterioro cognitivo, y eso pone en peligro sus juicios y sus interpretaciones. ¿Y qué se recomienda en este caso? Bueno, pues que la evaluación de la función cognitiva no solamente se haga sobre pacientes, sino también sobre sus familiares cuidadores. Algo de bibliografía que dejo aquí, y daros las gracias por vuestra atención.